va a estar precisamente abordando un poco el contexto general del estado actual de los bosques en el mundo y en México, hablar un poco sobre la conectividad ecológica, los resultados del primer artículo, que es un artículo de revisión sobre estudios de conectividad de América Latina, retos de investigación, y avances del segundo artículo de conectividad del paisaje en el bosque de montaña en Michoacán y lo que faltaría por hacer, ¿no? Cabe recordar, bueno, este es el primer año y por lo cual, bueno, este es lo que estaría presentando para este seminario. En este sentido, hablar un poco con referente a las funciones del bosque y la importancia que tienen. Sabemos que los bosques generan grandes beneficios, son grandes cuestiones que representan servicios ecológicos importantes como los sumideros de carbono, también como los proveedores importantes de servicios ambientales como la captura de agua, también para la parte de la conservación de la biodiversidad y por lo cual también el sostenimiento de medios de vida y oportunidad económicos, ¿no? Sin embargo, en esta parte de la huella humana, pues esto se ha venido restringiendo principalmente por la presión que existe hacia los ecosistemas y hacia los bosques en general, ¿no? En este artículo principalmente de Venter, que es una actualización de Sanderson para ver precisamente la huella humana a nivel mundial, pues precisamente nos genera que la huella humana del paisaje se ha reducido en la capacidad de resistencia de los ecosistemas y su provisión de bienes y los servicios ambientales, generando unos efectos irreversibles de la biodiversidad, ¿no? Sanderson, principalmente en el 2002, que es el primero que hace esta parte de espacializar lo que es la huella humana, pues comenta o documenta que la huella humana en ese momento estaba del 6%, ¿no? Venter, a la actualización de este artículo, pues precisamente nos menciona que es el 9% entre 1993 y el 2009, ¿no? Y esto se ve reflejado principalmente con la parte de la FAO, ¿no? Que es equiparable principalmente de ver en dónde han sido esas tendencias, esos cambios de suelo que han generado a nivel mundial, ¿no? Y nos menciona que principalmente la mayor pérdida de bosques se ha tenido principalmente en los trópicos y especialmente lo que es en África y América del Sur, ¿no? Y las ganancias pues están en la parte de las zonas templadas y en la parte boreales, ¿no? En este sentido, de 1990 al 2015, pues ha habido una ligera reducción, principalmente entre la pérdida neta de la cobertura de las superficies forestales de bosque, de 7.3 a 3.3, es decir, 4% de la pérdida neta de cobertura forestal, ¿no? Particularmente para el bosque mesófilo de montaña, se estima que su superficie ocupa el 1%, ¿no? Estas son las áreas principalmente en las cuales se distribuye lo que es la distribución potencial en cuestión al bosque mesófilo de montaña que es en el país. Y bueno, pues están categorizadas por regiones, los cuales son 14 regiones que están distribuidas a lo largo del país, ¿no? A nivel mundial, este tipo de bosques pues representa lo que es el 0.26% y en el continente americano solamente 25.3%, ¿no? Esto principalmente pues se hace una cuestión de dimensionar principalmente cómo se distribuye lo que es el bosque mesófilo aquí en México y esa restringida cuestión de cómo se encuentra distribuido lo que es en México, ¿no? El BM corresponde un clima de tipo húmedo y se desarrolla en comunidades de zonas montañosas, ¿no? Alberga una diversidad biológica singularmente importante y esto es lo que hace precisamente importante la cuestión de que apenas el 10% total de México representa, ¿no? Pero sin embargo esta alta se considera de manera proporcional a la superficie total del bosque mesófilo, ¿no? A pesar de su restringida distribución, pues realmente la cantidad de biodiversidad que alberga este tipo de ecosistema pues es mucho mayor a otro tipo de ecosistemas, ¿no? Ocupa en el estado de Michoacán y particularmente lo que es en el sistema volcánico transversal, pues ocupa una superficie total de 85 kilómetros cuadrados, ¿no? Y bueno, en este sitio se ubican dos regiones de priorización para la conservación, que es la región 6 de la cuenca alta de Balsas y la región 8 de la Sierra de Michoacán, ¿no? Y particularmente es lo que se ha estudiado más en esta cuestión, ¿no? Sin embargo, los procesos de deforestación, el cambio de uso de suelo, particularmente por la cuestión de cultivos de aguacate, pues esto ha generado que las superficies originales de bosque de mesófilo se han venido reduciendo, ¿no? En este sentido, también Correa Arán en el 2017 y colaboradores
también espacializan lo que es la parte de la huella humana, ¿no? Y esto también es en cuestión de función de los resultados que tuvo en su momento Sanderson en 2002, que principalmente identifica para el territorio mexicano que la zona del eje volcánico transversal es una de las zonas que tiene mayor huella humana, ¿no? En ese sentido, ellos evalúan esta parte de la relación entre la pérdida de hábitat y la conectividad a través de lo que es la teoría de grafos, y los resultados muestran más del 60% que tiene altos valores de huella humana, ¿no? Es decir, aquí la importancia de lo que radica principalmente en esta zona, por lo cual se ha venido mayor presión sobre los ecosistemas que se encuentran principalmente en esta región y particularmente lo que es el bosque mesófilo de montaña. Por eso recae la importancia principalmente de ver lo que es el grado de fragmentación para poder hacer la conectividad en este lugar. Con referente a la conectividad del paisaje, tenemos principalmente que se divide en dos, ¿no? Lo que es la conectividad estructural, principalmente relacionada con y determinada por la estructura del paisaje, y la conectividad funcional que facilita o impide el movimiento de especies entre parches o hábitat, ¿no? Las variables de respuesta es principalmente abundancia, diversidad y distribución de especies en algún proceso ecológico particular, principalmente ligado a lo que es la conectividad funcional, y lo que son las variables explicativas relacionadas con la estructura del paisaje, ¿no? Que es principalmente toda esta parte de la composición, tipos y cantidades de coberturas diferentes, cobertura de bosque y número de coberturas, la configuración, cómo se encuentra principalmente espacial, lo que es la parte del bosque mesófilo, la fisionomía, la de cada cobertura, el número, tamaño y forma de parches, ¿no? En ese sentido, para esta investigación nos vamos a abocar principalmente lo que es la conectividad estructural, porque bueno, es el eje y el principal objetivo para esta investigación, ¿no? Y esto recae principalmente que entender el efecto de la estructura del paisaje sobre patrones y procesos ecológicos, pues nos permitiría principalmente generar planes de manejo y conservación. ¿Cuáles son las tendencias o los efectos negativos principalmente por la fragmentación? Bueno, pues está la parte de la disminución de superficie total del hábitat, está el aislamiento de fragmentos, esto principalmente generaría lo que es la parte de la endogamia, pérdida de variabilidad genética, aumento de la separación de los fragmentos, este famoso efecto borde, principalmente entre más aislados los fragmentos, pues no te va a generar que se desaparezca, ¿no? Y bueno, pues seguramente esta parte de menor hábitat disponible, pues estamos parches son capaces de mantener poblaciones pequeñas, ¿no? Entre más reducida sea esta parte de los fragmentos, las poblaciones que son pequeñas, que tienen menor demanda de área o de cobertura, pues van a ser más favorables para estas zonas, ¿no? Pero para las menores especies con poblaciones mayor encima de la umbral de viabilidad, pues va a bajar resiliencia, es decir, aquellas especies que ocupan una mayor superficie, una mayor cobertura para poder moverse, pues no va a ser tan apto la cuestión de la fragmentación, y su capacidad de flujo y de intercambio pues va a ser casi nula, ¿no? Y existe esta parte de la contraparte o el debate principalmente entre Diamond en 1975, que argumenta que entre mayor es mejor, ¿no? Una reserva grande es mejor, una reserva pequeña, por las razones de que puede mantener más especies en equilibrio y tendrá tasas de extinción más bajas, ¿no? En sí se podría realizar, pero esto bajo la teoría de la biografía de islas, ¿no? Tenemos en cuenta que entre un parche mayor, pues obviamente va a tener mayor cantidad de especies, ¿no? Pero cuanto más ha sido la fragmentación y más se alejen principalmente de sus parches, pues mayor va a ser menor la capacidad de resiliencia de estos tipos de fragmentos, ¿no? Por lo cual, él menciona que solamente es válido principalmente para comunidades anidadas, es decir, aquellas comunidades que están cercanas o que están rodeadas principalmente de lo que es la matriz del paisaje, ¿no? Por ello, él documenta que la proximidad aumentará las tasas de migración entre las reservas, y de ahí la probabilidad de los colonos de una reserva lleguen a otra reserva donde la población de las especies coloniales se han extinguido, ¿no? Esto tendría en su momento para la teoría de biografía de islas como lo más adecuado, lo más permisible para poder desarrollar esa parte de la colonización y del intercambio, ¿no? Sin embargo, pues está lo que es Faring, principalmente, que genera esta parte del debate, que dice que bueno, los efectos, la pérdida de hábitat tiene efectos negativos sobre la diversidad más fuertes que la fragmentación, ¿no? Para ello, él precisamente documenta que la fragmentación, en fin, tiene como mayor potencial principalmente para poder intercambiar esos flujos o esas especies en lo que se ha generado principalmente por la fragmentación o por la pérdida de hábitat, ¿no?
Y esto se ha documentado principalmente en este artículo, donde muestra casos de estudio donde es mayor principalmente la efectividad que existe por la fragmentación que por la pérdida de hábitat, ¿no? Aquí tenemos como dos posturas en la cuestión de tanto de la bibliografía de islas, pero también con la parte de la fragmentación del hábitat. Y bueno, los resultados que llevo hasta el momento y que los que les voy a presentar en la siguiente diapositiva es la parte del artículo de revisión, en el cual ya está el dictamen, y por lo cual se derivó principalmente de este artículo de Correa en el 2016, en el cual principalmente identifica 4 tópicos en los cuales nos han abordado los que serían con mayor potencial para poder abordar estudios de conectividad, ¿no? Y en este sentido, el objetivo, se analizaron publicaciones sobre estudios de conectividad, particularmente para 4 tópicos en América Latina, del 2000 al 2018, ¿no? Con los ejes o los tópicos de planificación de restauración, modelado y planificación de la cobertura vegetal y subsuelo, en servicios ecosistémicos y cambio climático, en estas 2 bases de datos, lo que es Scopus y CONACYT, ¿no? Nada más teniendo en cuenta que estos son los tópicos que los cuales nosotros vamos a estar abordando, los que teníamos que identificar para estas fechas, ¿no? En este sentido, del 2000 al 2018 vemos que precisamente la parte de 2013 hay como un repunte y luego precisamente baja esta tendencia, ¿no? De 2017 al 2018 existen más estudios en los cuales se han generado estos trabajos en cualquiera de los 4 tópicos mencionados, ¿no? Y el mayor número de trabajos en este periodo analizado, pues corresponde principalmente a lo que es la conectividad y planificación de la restauración, con 53 trabajos, ¿no? Cabe mencionar que esta parte del análisis, pues, obviamente se realizó toda una búsqueda exhaustiva, principalmente para poder conocer aquellos trabajos que se han publicado bajo los 4 tópicos mencionados, ¿no? Pero obviamente, bueno, después se hizo un filtro para ir seleccionando todos esos artículos en los cuales solamente nos correspondía analizar con referente a los 4 tópicos que les en cuestión. Y luego sigue principalmente con 41 trabajos por lo que es la parte del modelado y planificación de la conectividad y cobertura vegetal de uso del suelo. Esos son los 2 tópicos en los cuales han tenido mayor trabajo, en los cuales se han venido desarrollando a lo largo de este periodo del 2000 al 2018. Aquí tenemos la tabla principalmente de cuáles son los países en los cuales se han realizado trabajos. De todos los países que conforman lo que es la región de América Latina, solo 11 tenemos que mencionar aquí, de los 20 que tenemos que representan lo que es América Latina, ¿no? Pero por ejemplo Brasil y México son los que repuntan principalmente en esta tabla con referente a los trabajos que se han realizado, ¿no? Y Brasil pues, obviamente destaca principalmente con mayor trabajos sobre los 2 ejes que les mencioné anteriormente. Y espacialmente así es como está distribuido principalmente, cuáles son los países que han tenido mayor trabajos en cualquiera de los 4 tópicos, pues, principalmente lo que es Brasil y México mencionados, ¿no? Como les mencionaba, de los 11 de los 20 países de América Latina son los que se han realizado estudios de conectividad. Los países del sur son los que cuentan mayor porcentaje de las publicaciones, y México solamente con el 20% y Centroamérica con el 9%. Aquí tenemos las revistas en las cuales se han publicado, en las cuales los trabajos se han realizado, y pues bueno, de las revistas que se han analizado, solo 7 son las que han tenido mayor publicación sobre estos trabajos, ¿no? Destacando lo que es PLOS ONE con 16 trabajos, Landscape Ecology con 13 trabajos, Ecología y Clipper con 11 trabajos, ¿no? Es decir, todas las revistas que se han publicado y las que han tenido mayor concentración de los trabajos sobre este tipo de los 4 tópicos en cuestión. También tenemos lo que es el objetivo planteado principalmente en los estudios que estuve identificando, sobre estudios realizados por ecosistemas terrestres. Se identificaron 7 tipos de cubiertos vegetales que estaban representados en la muestra, destacando principalmente lo que son los bosques templados y después posteriormente los bosques tropicales, ¿no? Y aquí, bueno, pues los objetivos o las acciones que se querían realizar en estos trabajos identificados, pues está la parte de la identificación de áreas para restauración, lo que es la conectividad funcional y genética, y lo que es el análisis de cambio sobre suelo como una de las principales acciones que se han estado realizando en los trabajos analizados, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones para este primer
artículo de revisión, bueno, tenemos que a partir de 2013 se observa una mayor tendencia en cuanto al número de trabajos publicados en cualquier de los 4 tópicos en cuestión para América Latina. El mayor número de trabajos durante el periodo 2000-2018 se concentran en el tópico de conectividad y planificación de la restauración. Brasil y México son los países que cuentan con el mayor número de trabajos publicados. Sin embargo, Brasil destaca con mayor cantidad de trabajos, particularmente para los tópicos de conectividad y planificación de la restauración y modelado de la cubierta vegetal del subsuelo, ¿no? Solo 11 países de los 20 que conforman América Latina pues, han realizado algún tipo de trabajo en cualquiera de los 4 tópicos, y la mayoría de estas publicaciones, como les comenté, están los One, Nasket y Ecological Indicators. Y el mayor de los estudios realizados pues, fueron identificar áreas para la restauración, conectividad genética y funcional, y lo que es análisis del cambio sobre suelo. Para el segundo artículo, en el cual ya estamos trabajando y ya hemos tenido algunos avances, que es principalmente ver la conectividad del bosque mesófilo aquí en el estado de Michoacán, tenemos principalmente que el objetivo general para este artículo es evaluar la conectividad del paisaje de los fragmentos de bosque mesófilo de montaña en el sistema volcánico transversal en el estado de Michoacán para el año de 1995 y 2013, e identificar áreas prioritarias para su restauración y conservación, ¿no? Esto es lo que llevamos hasta el momento en el primer año: identificar el patrón espacial de los fragmentos de 1995 a 2013, se calculó el índice de rareza para conocer la relación entre la cobertura potencial con la cobertura real, y identificar la distribución espacial de los cambios de los fragmentos de bosque mesófilo de 1995 y 2013, conocer las tasas de deforestación en los fragmentos de bosque mesófilo entre estas 2 fechas, y evaluar la presión de las coberturas vecinas de uso de suelo en los fragmentos de bosque mesófilo, ¿no? Esta es nuestra área de estudio. Este es el área potencial de bosque mesófilo. Aquí es la parte del sistema volcánico transversal, y aquí es donde se encuentra la franja que se ubica lo que es el bosque mesófilo de montaña, ¿no? Esta es la distribución para el año de 1995 del bosque mesófilo, así es como se encontraba para esa fecha, y para el 2013 así es como se encuentra actualmente, o bueno, en el 2013 más bien, lo que es su distribución con referente a la de 1995, ¿no? Con referente al cálculo del índice de rareza, tenemos principalmente que esta parte de la distribución potencial, principalmente generado por Correa, tenemos que esta es la distribución potencial para la parte de la zona de estudio con la parte actual del bosque mesófilo en verde, ¿no? En verde para la potencial y amarillo para la parte del bosque mesófilo en 2013, ¿no? ¿Qué es lo que indica la parte de la rareza? Pues es precisamente como criterio para evaluar relevancia en términos de conservación de biodiversidad. En este enfoque tiene como objetivo mantener los tipos de ecosistemas establecidos, proporción aproximada en su abundancia anterior con el área, ¿no? Y esta es la parte del bosque con referente al área potencial registrada principalmente por Correa, en 37.530 hectáreas, y el área actual de 26.503 hectáreas. Es decir, que el área potencial restante es el 70%, ¿no? Esto a lo mejor puede ser que sea un poco, puede ser que sea no tanto o tan alarmante, pero bueno, si lo comparamos en relación a su distribución y a su extensión de lo que representa el bosque mesófilo para el área del sistema volcánico transversal, ¿no? Así es como tenemos lo que es la parte del 2013 y 1995. Esta parte, lo que es oeste y este, es donde ha tenido como mayor dinámica en cuestionar la transformación de su cobertura vegetal para el bosque mesófilo de montaña, ¿no? Y en la parte central, pues no tanto como comparado con la parte de las 2 regiones mencionadas, ¿no? Esta es lo que es la parte de la cobertura en 1995 con 58.400 hectáreas y en 2013 con 26.000 hectáreas. Se han perdido más de 31.000 hectáreas para estas 2 fechas o en 18 años, ¿no? La tasa de deforestación ha sido de menos 3.8% entre estas 2 fechas. Y así es como se encuentra espacialmente lo que es las tasas de deforestación por los bosques, por los fragmentos in situ en la región. Y tenemos principalmente que esta parte de la región, lo que pertenece a la de 1000 cumbres, pues ha tenido la mayor dinámica, la mayor transformación de los fragmentos de bosque, ¿no? Conteniendo
altas tasas de forestación, tanto que van desde de menos 3% a menos 31%, ¿no? Y un poco en esta parte, en la región de Tancítaro, que pues ha tenido como una menor dinámica en la cuestión de su transformación, ¿no? Y en la parte centro pues ha sido como la que no ha tenido tanta consideración con referente a estas dos zonas. Y con referente a lo que es la parte del análisis de densidad, es principalmente para ver los bosques mesófilos, los fragmentos de bosques mesófilos, bajo qué están rodeados, cuáles son las coberturas que han tenido o que están rodeados los fragmentos, para ver si han tenido una mayor presión o si van a tener una presión con referente a su modificación, ¿no? Esto es simplemente una cuestión de ver, de espacializar lo que ha cambiado de una fecha a otra, para ver principalmente dónde se encuentran los bosques y cuáles son las coberturas aledañas en las cuales se encuentran y cuáles son las que van a tener mayor presión sobre el bosque mesófilo de montaña, ¿no? El dinamismo pues, obviamente está en esta parte, lo que es la parte de mil cumbres, donde ha existido justamente esta deforestación, está lo que es la permanencia antrópica, como aquellas coberturas como el pastizal, lo que es la agricultura, y los cuales ha habido también una revegetación, ¿no? Y espacialmente, pues así se encuentra distribuido actualmente el bosque mesófilo, con estas coberturas vecinas en las cuales están espacializadas, ¿no? Las conclusiones preliminares, pues bueno, tenemos que en 18 años el bosque mesófilo ha perdido más de la mitad de su superficie original, con 31.887 hectáreas. De acuerdo al índice de rareza, se ha perdido el 30% del área potencial del bosque mesófilo de montaña. La tasa de deforestación para el periodo de 1995 al 2013 fue de 3.8, esto es de forma general, y a nivel de fragmentos se ha identificado que las tasas oscilan entre el 3 y el menos 31%, ¿no? El mayor cambio de cobertura de bosque mesófilo entre el periodo analizado se ha identificado en la región de Tancítaro y la parte de Mil Cumbres, y a través del análisis de densidad, los mayores fragmentos de bosque mesófilo se encuentran rodeados por coberturas antrópicas, ¿no? ¿Qué es lo que falta por hacer? Es esta parte, lo que es evaluar la conectividad del paisaje de los fragmentos con fines de priorización para el año analizado, y identificar las áreas de priorización para la conservación de los fragmentos, ¿no? Esto es lo que falta por hacer, estos dos objetivos para poder concluir con la parte del segundo artículo. Y bueno, pues esto es lo que yo les estaría presentando a lo largo del primer año de investigación de mi estancia postdoctoral. Y bueno, pues eso sería todo, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta o comentario? Yo tengo la duda de cómo estás definiendo el bosque mesófilo. Y aquí, o sea, lo que más me importa es más bien o sea, ¿cómo haces operacional esa definición para decir, para marcar una raya entre lo que es bosque mesófilo y lo que no en términos espaciales? Porque entiendo que el bosque mesófilo pues su distribución es muy difusa, ¿no? Entonces, ¿cómo marcas la línea entre lo que es bosque mesófilo y lo que no? Porque de ahí se desprende pues el resto de tus análisis, ¿no? De conectividad, de deforestación, Sí, en general lo que es el bosque mesófilo entra en la parte de los bosques templados, ¿no? Y obviamente diferenciarlo con esta parte de los bosques de pino, que es lo que realmente prevalece aquí en lo que es la parte de la región. Es una cuestión de que también se ha ido diferenciando tanto como cuestión con la altitud, ¿no? Por ejemplo, para el bosque mesófilo aquí es de 1800 a 2600 metros a nivel del mar, ¿no? Esto es lo que más o menos tendríamos nosotros como parámetro para poder identificar cuál sería como que bosque mesófilo y cuál no, ¿no? Ya arriba de esas altitudes probablemente sería lo que son bosques de aves, ¿no? Y ya sería como la diferenciación entre estos bosques para poder categorizarlo y decir, bueno, realmente esta franja bajo esta altitud podríamos decir que son los bosques mesófilos en la región de aquí del estado de Michoacán, ¿no? En Tancítaro a lo mejor la altitud es un poco más, obviamente, porque empieza desde los 2000 a los 2600, si no mal recuerdo, ¿no? Pero bueno, esto sería como uno de los criterios principalmente para seleccionar o para decir realmente que la distribución de bosques mesófilos es bajo los parámetros con la parte de la altitud.
O sea, es una franja de... Es una franja que es la que recorre altitudinal. principalmente de oeste. Composición vegetal. Ese es muy mezclada la cuestión, ¿no? Hay un artículo en el cual pues, lo que identifica cuál es como lo que corresponde a mayor parte de las especies en el bosque aquí en el estado de Michoacán, pues es la parte de pinos. No recuerdo bien el nombre de la especie, pero esos son pinos, ¿no? ¿Qué tal? Yo tengo un par de preguntas, un poco relacionadas con lo que comenta Carlos. No sé si mencionaste qué capa de cubierta fue la que utilizaste. ¿Usaste imágenes satélite para identificar bosque mesófilo? ¿O usaste estas de las de serie de INEGI, el inventario forestal? ¿O la del doctor Jean-François que generó hace poco aquí para Michoacán y que identifica bosques mesófilos? No sé si lo mencionaste. No lo mencioné, igual es una observación interesante. Las capas de bosque mesófilo de 1995-2013 ya se habían generado principalmente por otra persona, en el cual principalmente se había hecho con base en ortofotos y con base en lo que es el UNESCO. Y se hizo un trabajo de campo para tener la mayor precisión, porque igual con las INEGI pues estaban en unos 250,000 y con la parte de los bosques mesófilos estaban unos 25,000. Y esto obviamente se apoya para tener mayor precisión con el trabajo de campo, gente que fue a verificar esos sitios. Sí. Y bueno, pues nosotros es nada más con la parte del INEGI para tener sobreponerla y ver dónde correspondía esa distribución, ¿no?, del bosque mesófilo. Ok, esa es una y la otra tiene que ver con la tasa de deforestación que presentas de los Los periodos. dos periodos. Mencionas que 3 punto y algo, pero no es como la tasa de deforestación anual, porque siento que hay muchísimas superficies de bosque mesófilo lo que se perdió en ese periodo, y un porcentaje que mencionas que es como el total. Yo siento que es más bien anual, Sí, se va sumando. Sí, esto fue con la parte de la FAO, la fórmula de la FAO para ver precisamente la cobertura más actual o la más antigua, ¿no?, para ver precisamente esa tasa de Y es un porcentaje mucho anual. más alto, ¿no?, que el 3%. o algo así. Exactamente. Pero sí, esa no. Sí, hola. Mira, a mí sí me gustaría que nos hablaras más en el asunto del bosque mesófilo. Es que toda la historia está basada en eso y realmente es un tipo de vegetación muy elusivo. Personalmente, bueno, nosotros en mi laboratorio hemos trabajado mucho con la parte de la vegetación aquí en Michoacán. Trabajo aquí en el IES, también Guadalupe Cornejo, que está aquí conmigo. Y la verdad es que nos ha parecido siempre un tipo de vegetación muy difícil de caracterizar. En el campo, como bien comentaba Carlos, ¿no?, es muy difícil porque son transiciones, son tipos de vegetación en donde está, como tú me dices, los bosques templados que se mezclan gradualmente y se asocian generalmente con partes riparias, que a veces uno dice, pues este no es un bosque ripario. De hecho, yo, la verdad, francamente, sí tengo mis dudas de que si aquí hay más bosque mesófilo. Sobre todo cuando uno lo caracteriza con los bosques mesófilos que tienen una estructura y una composición muy, muy distinta a los bosques. Si tú has tenido oportunidad de ver los bosques mesófilos en Hidalgo, pero sobre todo los de Oaxaca, Chiapas, son cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, entiendo la complejidad. Pero no sé, sí me gustaría si nos puedes decir un poco más, una reflexión o cómo intentas resolver eso, porque pues yo si lo veo, lo analizo, no es que diga que esté totalmente mal, pero sí me parece insuficiente el criterio para solo hacerlo con base en la altitud, ¿no? Que realmente ahí hay muchos factores que están asociados como ya lo mencioné, la vegetación, la exposición, el tipo de suelo, manejo, ¿verdad?, que ya lo mencionas, y no sé cómo lo intenta resolver, porque a ver si ¿qué reflexión tienes de eso? Sí, con esa parte, bueno, lo que sí puedo comentar, en esa cuestión he tenido la experiencia de trabajar un poco con la cuestión de San Luis Potosí, con los criterios que predominan la vegetación o el bosque mesófilo para San Luis Potosí es el Equidama. Todo lo que es el Equidama es lo que va a prevalecer o lo que va a decir que es bosque mesófilo, ¿no?, para San Luis Potosí, ¿no?
Aquí en lo que es en el estado de Michoacán, sí, ahí sí, sinceramente no sabría decir cuál sería como esa composición florística que predomina, determinar cuál sería la dominancia de bosque mesófilo. Uno de los criterios de las mejor variables ambientales, pues a lo mejor la altitud de encontrar esa parte que mencionaban. Estoy de acuerdo que sí es complicado, complejo en diferenciar, principalmente porque pues, obviamente el bosque está cuando arbustiva en lo que es la parte arbórea, ¿no? Y esas transiciones que existen entre los bosques de pinos para saber dónde termina y dónde empieza, ¿no? No sé cuáles son los criterios en sí de los límites que ellos marcaron del bosque mesófilo para 1995 y para 2013, ¿no? Aquí ya sería una cuestión también de echar un poco de indagar un poco en la cuestión para esos criterios, pero bueno, por el momento sí no sabría decir cuáles eran esos criterios de saber qué sería bosque mesófilo o qué no sería bosque mesófilo, o dónde terminaría y dónde empezaría. No sé si sería una cuestión de analizar más esta cuestión de la composición florística del bosque mesófilo. Ah, sí. ¿Yo? Sí. Perdón. ¿Cuáles son las principales causas de deforestación del bosque mesófilo? O sea, lo que presentaste. Y también me gustaría saber de la primera parte del artículo de revisión, si has encontrado cuáles son las lagunas que son más necesarias para, o sea, donde se encuentra mayor potencial de investigación y que hay mayor necesidad para hacer trabajo en esa área. Sí, con referente a la parte de las causas que han generado los cambios de suelo para el bosque mesófilo, es lo documenta más, lo documenta Mendoza, Velázquez en su momento también. Una es principalmente lo que es la apertura de la cultivo para aguacate, ¿no? La otra es obviamente la parte de la ganadería, que también es una cuestión para la creación de potreros y la implementación del ganado ahí mismo, ¿no? Son una de las principales causas que han generado que esas superficies originales del bosque los han ido reduciendo, ¿no? Un poco la parte del crecimiento exponencial de la población, también la cercanía que existe entre las manchas urbanas o los municipios o las localidades en sí, ¿no? Son como las principales causas que han generado, ¿no? Y la otra, la laguna, pues sí, simplemente hemos encontrado con referente a que se ha trabajado muy poco y lo que no se ha hecho hasta el momento, y es una cuestión de que vivimos hoy inmersos en la parte del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho con referente a la conectividad con el cambio climático? Entonces, ahí esa parte es lo que faltaría mucho, o al menos lo que yo logré apreciar en el análisis de este periodo y bajo en esta revisión, es que, bueno, sí existe muy poca estudios que se han publicado sobre conectividad y cambio climático, sabiendo así que eso es una de las causas que estamos hoy en día presenciando y que vamos a tener, que debemos saber cómo van a tener respuesta estas especies, tanto de mamíferos como de vegetales, para poder conocer ante la respuesta del cambio climático. Bueno, dos cosas. Bueno, yo también estoy trabajando en el equipo donde está Goyo, en el bosque mesófilo, y nosotros definimos como bosque mesófilo las zonas en donde teníamos principalmente especies como lo que es la Magnolia sherana, lo que es el Styrax, y tenemos una especie que acabamos de identificar que no está ubicada aquí para Michoacán, que es la Meliosma dentata. Tenemos otro que se llama Cleyera integrifolia, pero principalmente donde encontramos lo que es la magnolia, lo que es la cletra, lo que es el carpinus, lo estamos ubicando como bosque mesófilo, y no solamente por la altitud, sino por tenemos varias estructuras arbóreas o varios pisos altitudinales de vegetación. Entonces, en el bosque mesófilo tenemos 2 o 3 pisos de vegetación con especies muy características, y tenemos cierto porcentaje de humedad que hemos estado midiendo. Entonces, de acuerdo a la definición de Redlowski y Miranda, los bosques en donde predominan estas ciertas especies, donde tenemos presencia de lianas, donde tenemos ciertas orquídeas, ciertas especies de helechos, son los que se han definido como bosques mesófilos, pero principalmente hemos considerado como claves estas especies: magnolia, cleyera, lo que es el Styrax, Meliosma, no sé si ya se los mencioné, y tenemos también ciertas especies ahí de orquídeas y de helechos, que estas no conozco
los nombres científicos. También tenemos otra especie que no estaba identificada para Michoacán, que es el Ilex branderiana, y también es una especie característica del bosque mesófilo. Entonces no solamente tenemos pinos y encinos, tenemos una gran diversidad de especies que no estaban registradas. Por ejemplo, aquí cerca de Morelia tenemos magnolia, que tampoco estaba registrada, y que también estamos trabajando en la publicación de estas digamos, de estas especies que hemos encontrado. El tigambato también es lo mismo. Y sí, la composición en los bosques de Veracruz, en los bosques de Oaxaca y demás, sí es más rica, pero es por el contenido de humedad que tiene. Y de acuerdo a la clasificación de Brunzel, los bosques mesófilos que tenemos aquí en Michoacán, pues están en la categoría de los bosques más secos. Y es el criterio que decidió para esta elección. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tienes las referencias de donde sacaste lo de la rareza, límite de rareza? Sí, no, por el momento no la tengo, pero bueno, estoy haciendo una tesis doctoral allá en Italia, si no me recuerdo, para poder calcular lo que es el índice de rareza. No lo tengo la dato en la fuente. Gracias por tu presentación, Roger. Te quería preguntar, tú dices que has venido trabajando más en territorio potosino. En ese sentido, ¿cómo qué similitudes, digamos, encuentras entre la pérdida de bosque en el territorio potosino? O sea, sería, obviamente, el aguacate, ¿no? O sea, no va a ser esa, pero apuntas hacia la ganadería, te lo pregunto porque lo mencionabas. Sí, bueno, tanto en San Luis como aquí en Michoacán, primera, en San Luis Potosí la distribución todavía es más restringida que aquí, ¿no? El área que existe en San Luis Potosí es mucho menor y la tasa de deforestación todavía es mucho mayor, ¿no? Son 8 fragmentos que se distribuyen a lo largo de la Sierra Madre Oriental en 5 municipios en San Luis Potosí. O sea, está en la Sierra Madre. En la Sierra Madre Oriental. Y en algunos casos, por ejemplo, en el municipio de Aquismón ya desapareció. Tenía existencia y ya no hay. Y cuando los impactos que se han generado referente a la parte de la cobertura del bosque mesófilo, es igual principalmente lo que es principalmente la apertura de áreas para hoteles, ¿no? Que es lo que ha ido teniendo una conversión de lo que es el bosque mesófilo en San Luis Potosí, ¿no? A lo mejor aquí, bueno, es un poco como un diferente el contexto por la cuestión de la cultura de aguacate, ¿no? Tanto como se da en San Luis Potosí, ¿no? Y salvo aquí en San Luis Potosí, por ejemplo en Quilic, tenemos bosque mesófilo a una altitud de 2.800 metros a nivel del mar, ¿no? Una de las vegetación es mucho mayor que la que menciona la compañera, en donde estamos hablando de 2.400 milímetros anuales, ¿no? Y eso obviamente es precisamente por la altitud que existe, ¿no? Entonces era como una de las diferencias que hay tanto aquí como en Michoacán, como en San Luis Potosí, y sobre todo resaltando, sabemos que el bosque mesófilo es su principal requerimiento es por la parte de neblina. Entonces imagínate, si la comunidad dice que es uno de los bosques más secos, en San Luis Potosí tenemos esta abundancia de cerro humano, un poco de los más húmedos, ¿no? Y Salvo Hidalgo, que es el segundo estado, también por mencionar, que tiene mayor cobertura en cuanto a la distribución del bosque mesófilo, ¿no? Pues ya nada más como un comentario general, a lo mejor sí convendría, yo creo que sí hay varios que estén interesados o que estemos interesados en caracterizar esa vegetación. Yo creo que es de las más complicadas de caracterizar, junto con los matorrales, lo que se les llama matorrales en México, ¿no? Ese tipo de bioma. Entonces, sí a lo mejor convendría que en el discurso trataras de escribir tanto composición florística, por ejemplo, como decía la compañera, ¿no? Que bueno, varias de estas especies ya están aquí en Michoacán, están documentadas desde hace mucho. Sí, pues, entonces, la composición, las características microclimáticas y todo, de manera que cuando uno lo lea, pues puede entender un poquito más esto. Y es una crítica positiva en el sentido de que es muy difícil caracterizarlo, es muy difícil la vegetación a veces ubicarla en las categorías que se proponen en los distintos sistemas de clasificación. Entonces tenemos que tratar de tener claridad, ¿no? Con respecto a eso. Por ejemplo, aquí pues me asombra que no menciones la propuesta del Villaseñor, por ejemplo, ¿no? Del bosque húmedo de montaña, en fin, o sea,
a lo mejor sí haría justicia un poco más a tu trabajo y la dificultad de establecerlo si tú lo pones, ¿no? Y nos dices, es que está bien complicado y todos te vamos a entender bien, ¿no? De que realmente es un asunto difícil de caracterizar y por eso hay tanta controversia con respecto a ese tipo de vegetación, ¿no? Si realmente existe o no, que hay gente que ha dicho que no se debe utilizar más ese término, ¿no? De verdad. Por lo mismo, que es impreciso. Bueno, el término bosque nosotros es muy mexicano, ¿no? Así es. Y esta cuestión de entender principalmente los estratos florísticos para saber dónde termina uno y empieza otro, pues claro, eso realmente es muy complejo y sin duda alguna lo que usted comenta, pues a lo mejor sí me falta poner un poco esta cuestión de desglosar más precisamente de lo que comentaba la compañera, ¿no? Sin duda alguna es parte del trabajo y también para la cuestión de ver la conectividad. Muchas gracias. Sobre lo que falta por hacer en tu trabajo, hablas de que vas a evaluar la conectividad, pero ¿qué tipo de conectividad y de qué forma piensas abordar? Bueno, la primera instancia es conectividad estructural y es precisamente lo que es el análisis de fragmentación para ver cómo se distribuye esta parte de los rurales, cómo están fragmentados para poder sacar estas métricas del paisaje, ¿no? Y la otra es una cuestión funcional que sí va con referente también a la parte de los expertos y platicando un poco con ellos para saber cuál sería la especie óptima en este lugar para poder tener esa conexión, ese flujo, ¿no? Y en su momento platicando con Juan, pues me había mencionado, o si no me recuerdo, con mi asesor, que sería como el tigrillo, como este animal capaz de poder desplazarse en lo que es la parte del bosque. Pero ahorita lo que quiero hacer es primero terminar la parte estructural, ver esta parte de la configuración espacial, tanto en cuestión de la fragmentación, y posteriormente, bueno, así ya meter la parte ya más biológica con los mastozólogos o con la gente que se dedica más a esta cuestión, ¿no? Muchas gracias. El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, en el marco del seminario Alexander von Humboldt, otorga la presente constancia a Edgar Gregorio Leija Loredo por su participación en el seminario con la conferencia Evaluación de la conectividad del paisaje del bosque mesófilo de montaña en el estado de Michoacán. Análisis de distribución y priorización para su restauración y conservación. Impartida en Morelia, Michoacán, el 3 de diciembre de 2019. Firma el director, doctor José Antonio Vieira Medrano. Muchas gracias.